El ministro de Electricidad, Roberto Luque, aseguró que los apagones por falta de generación están superados y que el país se prepara para enfrentar el próximo estiaje. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, asegura que tiene un plan para que la refinería de Esmeraldas deje de procesar gasolinas, porque es más barato importarlas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, pidió a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, quien según la Fiscalía forma parte de una red de corrupción en empresas públicas. El grupo delincuencial Los Lobos tiene injerencia en 18 de las 35 cárceles del país y está involucrado, según la policía, en narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y sicariatos. En la segunda entrega del especial sobre los atletas olímpicos, la entrega de dinero a destiempo es el principal rival, incluso para los ecuatorianos que ya clasificaron a los Juegos de París. Los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y otros 9 que entrega el Estado solo podrán cobrarlos en las ventanillas bancarias hasta noviembre de este año, pero podrán registrar una cuenta para recibir el dinero directamente. La temperatura llegó hasta 44 grados, en medio de una ola de calor que afecta a ciudades del oeste de Estados Unidos. Los glaciares del Cayambe alimentan a la laguna de San Marcos, cuyo azul profundo y entorno montañoso la convierten en un rincón mágico de la reserva Cayambe-Coca. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Viernes 7 de junio, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. El gobierno anunció que los apagones por falta de generación eléctrica quedan suspendidos. El Ministerio de Energía se prepara para un nuevo periodo de estiaje que, según sus estimaciones, empezaría en agosto. Diego Puente con más detalles. El ministro de Energía, Roberto Luque, anunció el fin de los apagones por falta de generación. Las condiciones meteorológicas favorables y el mantenimiento del parque termoeléctrico y de las centrales hidroeléctricas permiten garantizar la producción necesaria para satisfacer la demanda del país. Luque dijo que la suspensión de cortes sigue siendo temporal y que su ministerio buscará llegar con las condiciones óptimas para un periodo sin lluvias que se prevé se extenderá de agosto a octubre. Estamos a puertas de un posible estiaje, en donde nosotros estamos tomando todas las medidas para llegar en una muy buena condición allá. Se continuará, según el ministro, con un proceso de inversión para aumentar la capacidad de generación en los próximos meses y años. Hoy estamos trabajando también por nueva generación contratada, pero adicionalmente mantenimientos adicionales, pago de primas de seguro para que las aseguradoras cubran daños que han existido por años, adelantar proyectos que están vigentes, que llevan por años, me refiero por ejemplo a Toachi Pilatón, a Termogas Machala. En el Austro, donde se encuentra Paute, la segunda central con mayor capacidad instalada, se ahorra agua. Según la información de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la hidroeléctrica Mazar, la más grande del complejo Paute, no operó todo el viernes. Hoy llegó a 2.142 metros y está a 11 de alcanzar su nivel máximo. Según el ministro, esto se logrará hasta finales de julio. La cota de la represa Malusa, que alimenta la central Molino, ha ido incrementándose en los últimos 3 días. Hoy alcanzó 1.985 metros sobre el nivel del mar y está a 6 de llegar a su tope. El nivel de la última represa, Sopladora, ha ido decayendo los últimos 3 días. Hoy marcó 1.314 metros sobre el nivel del mar, 4 por debajo del máximo. La energía hidroeléctrica recuperó su nivel de producción y cubre el 90% de la demanda del país, que este día alcanzó 1.049 megavatios. El 10% restante se abastece con termoeléctricas. Eliminar el subsidio a las gasolinas será el primer paso para dejar de refinar ese combustible en Ecuador y solo importarlo. El anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Francisco Garcés, con más información. Más barato resulta importar gasolinas que producirlas en el país, dijo el ministro de Economía y Finanzas. Con este nuevo argumento, Juan Carlos Vega justificó la decisión de eliminar el subsidio a las gasolinas que cuesta al país 631 millones de dólares anuales. Según sus cálculos, 341 millones de dólares de ese subsidio benefician a la clase media y alta del país. Tenemos unas deficiencias en gasolina
que sale más económico importar gasolina que procesarla localmente en nuestra refinería. Y ese es el enfoque que desde el gobierno del presidente Noboa queremos enfocarnos en ser eficientes en la refinación de diésel y más bien dejar de refinar gasolina, porque es más eficiente y más fácil importarla. El gobierno no ha hecho públicas las cifras sobre el costo de producción de las gasolinas, pero mensualmente se destinan 52,5 millones de dólares en subsidiar su consumo, y de ese valor, 37 millones son para subsidiar la gasolina que se importa. Cuando se elimine el subsidio y para no afectar el costo del transporte, Vega reiteró que se compensará a quienes brindan ese servicio, entre ellos taxistas, tricimotos, camionetas en el sector rural y lanchas con motor fuera de borda. Recibirán un depósito mensual en cuentas bancarias por el valor del subsidio eliminado. El mecanismo costaría a las finanzas públicas 150 millones de dólares al año. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, pidió de manera formal la extradición de Leonardo Cortázar, uno de los procesados en el caso Encuentro. Fabiola Santana informa lo que implica la decisión del magistrado. Ecuador intenta que los prófugos del caso Encuentro que están fuera del país enfrenten el juicio por delincuencia organizada. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, pidió formalmente a Panamá la extradición de Leonardo Cortázar, colaborador de la red que operó en las empresas públicas durante el gobierno anterior, según la Fiscalía. Cortázar fue ubicado en Panamá meses atrás y mantiene activa una notificación roja de Interpol para su localización y captura. Según la Fiscalía, Leonardo Cortázar era uno de los ejecutores de la red, realizaba labores de confirmación y direccionamiento de contratos en las empresas públicas, principalmente en CENEL, a cambio de réditos para los líderes. Es decir, Danilo Carrera y el fallecido Rubén Cherres, mediante Antonio Icaza y Hernán Luque, entonces gerente de CENEL y presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Se prevé que el 26 de este mes se instale la audiencia en la que la Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio. En total son 7 exfuncionarios públicos y particulares procesados por la Fiscalía. Un tribunal de la Corte de Manabí ratificó en segunda instancia la sentencia de 1 año de cárcel contra Bani Molina, el ex juez que concedió la libertad de Daniel Salcedo y Jorge Glass en agosto del año 2022. El delito que le valió ser sentenciado fue por usurpación y simulación de funciones, porque pese a que fue notificado oralmente con el llamado a juicio por prevaricato, siguió actuando como juez y concedió el habeas corpus a un ciudadano y benefició a Salcedo y a Glass al incluirlos en ese proceso. La estructura criminal de los Lobos expandió sus negocios entre el narcotráfico, minería ilegal, sicariato y extorsiones. En menos de 4 años se convirtió en el grupo delictivo más grande del país. Paul Romero con el informe. El grupo de delincuencia organizada Los Lobos consolidó su poder criminal en 2022 después del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, ordenado, según informes policiales, por su máximo cabecilla Wilmet Chavarría, alias Pipo. El narcotráfico es su principal fuente de financiamiento, en alianza con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Gracias a esto, consolidó otras actividades como sicariato y extorsiones. Desde el 2022 amplió sus negocios a la minería ilegal en las provincias de Imbabura, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe, Napo, Orellana. El 19 de abril el gobierno publicó fotografías con los nombres de 10 cabecillas de esa organización, considerados objetivos militares. Todos integran la estructura de mando. De esa lista, 4 están detenidos. El 22 de abril fue recapturado Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, acusado por la fiscal Diana Salazar de tener un plan para asesinarla. Esa misma semana fue capturado en Ponce Enríquez, Azuay, Vicente Angulo, alias Comandante, quien controlaba las operaciones de minería ilegal y extorsiones en el sur del país. Para debilitar el mando de los Lobos, que ordenaban crímenes desde las cárceles, 2 de sus cabecillas fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil. Carlos Angulo, alias Invisible, acusado de ordenar el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y Álvaro Montaño, alias Palanqueta, responsable de los amotinamientos y asesinatos en la cárcel de Turi, en Cuenca. Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó los activos de esa banda criminal que considera una amenaza para el continente.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, y la legisladora Diana Pasley conforman el binomio que el Partido Social Cristiano tiene en la mira para enfrentar a Daniel Noboa en las elecciones presidenciales del próximo año. Luisa María Heredia con el informe sobre este tema. Luego de que el empresario guayaquileño Jan Topic decidió renunciar a la que iba a ser su segunda candidatura presidencial auspiciada por el Partido Social Cristiano, la agrupación política aseguró que participará en la lid electoral de 2025 con un candidato propio, es decir, que seleccionará entre quienes conforman sus filas a un aspirante al sillón de Carondelet. El PSC quiere presentar como rival directo del presidente Daniel Noboa, quien ya ha confirmado que buscará la reelección, a un político con trayectoria e imagen de estadista. El alfil que mejor se ajusta a esa medida es Henry Kronfle, presidente de la Asamblea. Su nombre será mocionado por la directiva a los afiliados del partido. Kronfle es justamente quien, luego de haber tenido cierta cercanía con el Ejecutivo, decidió ponerle un alto al gobierno por las acusaciones vertidas en contra del Legislativo, culpándolo de intentar orquestar la caída de Daniel Noboa llevándolo a juicio político. Una idea que sembró en la opinión pública el vocero de la presidencia, Esteban Torres, y que golpea directamente a Kronfle. Henry Kronfle, de 51 años, entró a la política en 2017 cuando ganó su primera curul en la Asamblea. Fue reelecto en 2021 y, de no ser porque no se concretó el acuerdo entre socialcristianos, correístas y militantes del entonces movimiento oficialista Creo, ya en esa ocasión hubiera presidido el Pleno. Esos 2 años al frente del Parlamento le hubieran sumado a una candidatura presidencial que con la muerte cruzada se hubiera tenido que adelantar. En 2023, con la consolidación del pacto con ADN, alcanzó ese primer objetivo, dirigir la Asamblea, y de aceptar la nominación en 2025 podrá aspirar también a dirigir la nación. Este sábado 8 de julio el Partido Social Cristiano tendrá una convención en la que se anunciarán las alianzas con movimientos provinciales y la reestructuración parcial de la directiva nacional tras la salida de su segunda vicepresidenta Cristina Reyes, entre otros integrantes. Luego de eso se empezarán a barajar nombres de candidatos para dar inicio a la discusión interna, ya que incluso para acompañar a Kronfle se ha propuesto a Diana Pasley, activa legisladora y militante. El oeste de Estados Unidos está bajo una intensa ola de calor, en algunos casos cercana a los 44 grados. En Arizona, por ejemplo, han cerrado rutas para senderistas y los migrantes en la frontera con México están expuestos a enormes riesgos. El reporte con Pedro Jiménez. El fenómeno por altas temperaturas en el oeste de Estados Unidos recibe el nombre de cúpula de calor. Es como si la región estuviera encerrada en una inmensa burbuja de aire caliente. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas son los estados con la población más afectada y con mayores riesgos. Los senderos para expediciones en la montaña Camelback en Arizona están llenos de alertas y otros se cerraron al público cuando los termómetros marcaban el equivalente a 31 grados, porque luego la temperatura llegó a 45 y el Valle de la Muerte en el desierto de Mojave en California tuvo 48 grados esta semana. Muy caliente. El calor afecta a trabajadores del área agrícola, así como a los migrantes, tanto en el cruce fronterizo con Arizona como en el borde entre Ciudad Juárez de México y El Paso en Texas. Phoenix, en el condado de Maricopa, es otra vez la ciudad más caliente de Estados Unidos y se teme un elevado número de muertos por calor extremo. Fueron 425 en 2022 y 645 el año pasado, cuando se registraron 54 días consecutivos con temperaturas de 43 grados. Y este año la población recibe nuevas advertencias, pues el verano oficialmente comenzará recién el 20 de junio. A finales de este año, los usuarios del bono ya no podrán cobrar en las ventanillas de los bancos porque el gobierno va a cambiar la modalidad de pago. La razón es que empezaron a culminar los convenios con las entidades financieras que recibieron más de 46 millones de dólares por ofrecer ese servicio. Diego Cuenca con más precisiones sobre este tema. En el país hay 1.400.000 usuarios que reciben uno de los 10 bonos que entrega el gobierno. De estos, casi 800.000 personas que actualmente cobran su dinero en las ventanillas de 5.818 agencias bancarias en el país ya no podrán hacerlo desde diciembre del 2024 por el cambio de modalidad que anunció el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES. Todos los ciudadanos tendrán derecho a abrir sus cuentas en la entidad que quieran y luego a registrar la cuenta en la página web del MIES y recibirán su pago del bono ahí, en su cuenta. Los beneficiarios tienen un plazo de 5 meses para completar ese trámite y luego deberán registrarla ingresando a www.inclusion.gov.es
y seleccionando el casillero de pago en cuenta. Dar clic en registrar y luego completar 5 pasos. Quienes no pueden hacer este proceso recibirán ayuda de brigadas que se desplazarán desde la próxima semana. Esa medida ocurre porque el MIES finalizará progresivamente los convenios que tiene con 8 bancos, que por entregar el dinero a cada usuario en la ventanilla cobran 35 centavos, lo cual le ha significado al Estado un gasto de $46.2 millones desde el 2013. Que estos vayan a la cobertura de los servicios sociales. Segundo, que sea totalmente seguro. Y finalmente, que los ciudadanos y ciudadanas más pobres del país puedan acceder a la bancarización. Según el MIES, la iniciativa también ayudará a reducir los riesgos de suplantación de identidad, que en algunos casos es usada por delincuentes para cobrar el dinero de los beneficiarios. La Corporación Financiera Nacional será banca de segundo piso e inyectará recursos productivos exclusivamente mediante el sistema financiero. El cambio fue decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Francisco Garcés con la explicación de esa modificación. La Corporación Financiera Nacional, CFN, será exclusivamente un banco de segundo piso. Es decir, ya no dará créditos productivos directamente a sus clientes y ahora lo hará con mediación de bancos y cooperativas. Con la decisión, el riesgo de otorgar préstamos pasa al sistema financiero y frena el crecimiento de la cartera vencida de la CFN, que supera los $500 millones. Resultado de que haber sido de primer piso es que pues aquí se dieron millones de dólares de préstamos irrecuperables en coactivas como tal. Pero eso no significa que hay que olvidarse. Lo que significa es de que cada uno de ellos se lidia en el sistema judicial. Allí es donde es la pelea. La decisión permitirá a la CFN ampliar su financiamiento, que proviene en su mayoría de organismos multilaterales de crédito. Hasta mayo colocó $200 millones en créditos productivos y busca que al cerrar el año sean 410 millones, cubriendo así el 20% del mercado de créditos para pequeñas y medianas empresas. El decreto deja en suspenso la fusión de la Corporación Financiera Nacional con Banecuador, una iniciativa que nació en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que no se podrá ejecutar hasta que terminen los convenios con organismos internacionales. Olímpicos. Apoyo local por goteo. Deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos cuentan que su preparación se ha retrasado por la falta de dinero. Incluso algunos no pueden entrenar aún, quedando en desventaja frente a sus rivales. Luis Alfredo Zúñiga narra nuevas historias en esta segunda parte del especial. La luchadora Luisa Valverde es una de los 29 ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Conseguirlo fue duro. Dice que casi se queda por fuera porque no había fondos para que compita. Prestó dinero a su entrenador y pidió ayuda a la empresa privada. Pero los problemas no terminaron ahí. Lo que se esperaba era el boom de que ya tienes tu clasificación, ahora sí, toma el recurso y te vas a preparar. Pues no fue así. Luisa clasificó a París en febrero de este año. En ese momento, sus contrincantes de Brasil, Estados Unidos y Canadá ya estaban entrenando en Europa. Ella apenas viajó en mayo, mes en el que se terminó de poner al día en los pagos el Ministerio del Deporte, luego de retrasos y pagos por partes. Ahora le toca compensar la desventaja que le dejó el sistema deportivo del país. El deporte ya está considerado como política de Estado. Si es como tal, entonces que existe el recurso necesario, o sea, no dejar al deporte como la última rueda del coche. Una situación similar vivió su compañero Andrés Montaño. Ya clasificado, no pudo entrenar hasta mayo. Él habla de que urge un mejor trato y motivación al atleta. Es tajante al decir que clasificó sin nada. Y creo que eso ya depende también de las autoridades más altas. Ellos deberían poner mano dura y creo que ya es hora de que la pongan porque vienen chicos ya de temprana edad y se ven con mucho nivel y no queremos que ellos pasen por lo que hemos pasado nosotros.
La marchista Glenda Morejón dice que en sus 7 años como atleta siempre ha faltado dinero. Está acostumbrada a conseguir sus propios recursos. Su preparación para los Juegos Olímpicos va como lo planea, pero porque no depende de las instituciones públicas. Si es que no tuviera las empresas privadas, no sé qué sería ahora, ¿no? Como atleta. Pero en otros casos de otros atletas que tal vez no tienen el apoyo de las empresas privadas, que solo dependen del ministerio, o sea, sí debe ser muy complicado estar esperando. Categoría 71 kilogramos. La lista continúa. El boxeador José Rodríguez no ha tenido ninguna pelea internacional desde que clasificó en octubre del 2023. Su federación, que está intervenida, no tuvo el dinero para enviarlo y apenas está planificando una concentración en Colombia y otra en Europa. Pero el tiempo se acaba. Nosotros como deportistas de alto rendimiento nos exigen resultados. Pero ¿cómo vamos a tener resultados si no tenemos el apoyo? Restan 49 días para los Juegos Olímpicos de París. Con el tiempo en contra, los ecuatorianos clasificados solo piden que los recursos económicos lleguen a tiempo, para que esto no sea otro obstáculo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye un fortalecimiento de los controles sobre el sistema financiero y requiere que el gobierno actualice la normativa. Además, se busca ampliar el acceso a financiamiento con mejores tasas de interés. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye acciones que el gobierno debe ejecutar sobre el sistema financiero, es decir, sobre bancos y cooperativas. Son 3. La primera es establecer un comité de estabilidad financiera en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Ese comité deberá incluir al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, a las juntas de políticas financiera y monetaria, a las superintendencias de bancos, compañías y economía popular y solidaria, así como a la Corporación de Seguros de Depósitos. Eso debe estar listo para septiembre del 2024. El segundo punto a cumplir es dictar normas macro relativas a los colchones de capital financiero y anticíclicos, principios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que Ecuador aún no incorpora. En sencillo, son medidas que buscan mejorar la solvencia de los bancos y minimizar los riesgos a los que se puede enfrentar una institución financiera. Esto debería estar avanzado para noviembre de este año. Finalmente, el gobierno debe preparar y compartir con el Fondo Monetario Internacional un estudio sobre el sistema de tasas de interés, incluyendo recomendaciones para mejorar la asignación del crédito, la inclusión financiera y el crecimiento económico. El plazo para su desarrollo vence en marzo de 2025. Todo esto porque el Fondo Monetario considera que la calidad de los préstamos en los bancos pequeños, banca pública y cooperativas es baja, así como su rentabilidad. Además, para el organismo internacional, la capacidad para hacer frente a una eventual crisis no ha dejado de ser un reto para el sistema financiero. La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Estabilidad de la Seguridad Social. El objetivo es proteger las inversiones del BIES, ISPOL e ISFA. Adriana Bermeo con el informe. Transparencia en las cuentas y diversificación de las inversiones son los lineamientos que de ahora en adelante deberán aplicar el IES, ISPOL e ISFA, instituciones que conforman el sistema de seguridad social del país. El objetivo es minimizar el riesgo de pérdidas de los recursos de afiliados y jubilados. Los legisladores bautizaron esta serie de reformas como Ley S y fue aprobada con 74 votos en la Asamblea. Tiene 4 artículos que se traducen en estas disposiciones. 1. La información de las inversiones con plazo, monto, análisis de riesgo y el beneficio para cada afiliado deberá ser publicada en la página web institucional. También el detalle del gasto mensual y anual. Los contratos serán públicos y descargables. 2. Se podrá contratar a empresas nacionales o extranjeras para recibir asesoría en inversiones. Deben incluir como mínimo análisis de riesgos y rentabilidad. 3. La diversificación de la cartera es obligatoria. Esto quiere decir que las inversiones de la seguridad social se harán en empresas públicas y privadas, en bonos, acciones, fondos y otros. No se podrá gestionar solo un tipo de inversión. Y 4. Los bancos de la seguridad social podrán contratar seguros para las inversiones, de tal forma que si alguna genera pérdidas, se puedan recuperar.
La ley también dispone el seguimiento periódico de las inversiones del sistema de seguridad social para detectar posibles riesgos y minimizarlos. Cada institución tiene que monitorear el rendimiento y la calidad crediticia de las inversiones y tendrá que ajustar la cartera cuando sea necesario. Autoridades del sur de Texas arrestaron a 7 coyoteros en plena operación de contrabando de 26 migrantes. Este grupo viajó hacinado dentro del compartimiento de un tráiler y luego fueron encerrados en una vivienda sin agua y sin luz. 11 de los inmigrantes rescatados tuvieron que ser hospitalizados. Ileana Suárez con las imágenes. La operación se ejecutó en los terrenos de esta propiedad en las afueras de San Antonio, en Texas. La policía del condado de Bexar recibió una alerta sobre actividades irregulares en el sitio y durante la intervención detuvieron a 7 personas. Hombres y mujeres operadores de una red de tráfico humano guardaban rifles y chalecos antibalas. En la casa, que no tenía servicios de agua ni luz, estaban además 26 migrantes que habían sido trasladados, escondidos dentro de un compartimiento adaptado en la plataforma de un tráiler. Estuvieron más de 3 horas sobre una estructura metálica sin ventilación, expuestos a temperaturas de más de 40 grados. 11 indocumentados están en el hospital con síntomas de deshidratación. Los demás fueron entregados al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Los controles en ese sector se han incrementado desde que en junio de 2022, 53 migrantes fueron hallados muertos dentro de un contenedor. En el sur de la ciudad de Seattle, en Washington, 240 solicitantes de asilo acampan en un solar junto a una carretera desde el fin de semana pasado. Estas personas, en su mayoría, son del Congo, Angola y Venezuela y esperan que la alcaldía les permita mudarse a un motel desocupado del área. Desde 2022, iglesias locales recaudan dinero para recibir solicitantes de asilo y luego ubicarlos en moteles, pero cuando el dinero se terminó, fueron desalojados. Según las autoridades, actualmente 10,000 personas duermen al aire libre en todo el condado de King, incluyendo a estos migrantes. Y hoy se cumplen 8 meses desde el ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre. Ese mismo día, la reacción israelí se convirtió en una guerra en la Franja de Gaza y el episodio más reciente ha sido un ataque de precisión contra un refugio en el que murieron unas 40 personas, incluidos niños. Israel asegura que en el sitio se escondían milicianos de Hamas y la yihad islámica. Informa Pedro Jiménez. Este edificio en la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, quedó semidestruido. Pertenece a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Era una escuela y se transformó en albergue para unas 500 personas que han huido de la guerra una y otra vez en estos 8 meses. Pero las fuerzas de defensa de Israel aseguran que ahí se escondían entre 20 y 30 milicianos de grupos extremistas que participaron en la incursión terrorista de Hamas el 7 de octubre. Voluntarios recorren los espacios que eran usados como dormitorios de los refugiados. Muestran restos de un cohete usado por Israel que expertos en armas dijeron que era de fabricación estadounidense. Retiran colchones y otros objetos destruidos y las manchas de sangre son evidentes en el suelo y paredes del establecimiento. 40 personas murieron aquí, entre ellas 14 niños y 9 mujeres. Hay además 73 heridos. Israel ha denunciado a la agencia de la ONU en Gaza por proteger a miembros de Hamas, llegando a decir incluso que al menos 10 miembros de la organización participaron en el ataque terrorista. La agencia lo niega y asegura que Israel ha destruido 180 de sus locales en la Franja de Gaza, matando a unas 450 personas. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, ha dicho que atacar o utilizar edificios de la ONU con fines militares atenta contra el derecho internacional humanitario, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente sobre este ataque. La Cancillería informó que se habilitaron trabajos temporales para ecuatorianos en el exterior, mientras que la Fundación Carlos Slim difunde nuevos cursos gratuitos en 21 áreas profesionales. Vanessa Robles informa sobre más servicios. Los ecuatorianos podrán trabajar en el extranjero de manera temporal mediante el programa denominado Migración Circular que difunden los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. La postulación
Es gratuita en todas sus fases y no requiere tramitadores externos. Para España la estadía será de 6 meses, mientras que para Israel el tiempo de permanencia es de 1 año. Pero la Cancillería no ha especificado para cuántas ni cuáles profesiones son las vacantes. Hay 2 maneras de postular: acercándose a uno de los 24 puntos de atención del Servicio Público de Empleo en el país o ingresando al link oficial encuentraempleo.trabajo.gov.es. Da clic en la sección Buscadores de Empleo y registra a su usuario con sus datos personales. Cursos para ser repartidor a domicilio, bartender, mesero, vendedor por catálogo, manejo de tarjeta de crédito o diseñador de peticiones para inteligencia artificial son parte de las nuevas capacitaciones gratuitas que ofrece la Fundación Carlos Slim mediante su programa en línea capacitateparaempleo.org. Los interesados deben seleccionar la pestaña Inscríbete e ingresar sus datos personales. Son 21 áreas disponibles, como administración y finanzas, comercio, turismo, construcción, sustentabilidad, industria, salud, tecnología y servicio al cliente. El tiempo para cursarlos se adapta a la disponibilidad del participante. Olímpicos. Apoyo local por goteo. Deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos cuentan que su preparación se ha retrasado por la falta de dinero. Incluso algunos no pueden entrenar aún, quedando en desventaja frente a sus rivales. Luis Alfredo Zúñiga narra nuevas historias en esta segunda parte del especial. La luchadora Luisa Valverde es una de los 29 ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de París. Conseguirlo fue duro. Dice que casi se queda por fuera porque no había fondos para que compita. Prestó dinero a su entrenador y pidió ayuda a la empresa privada. Pero los problemas no terminaron ahí. Lo que se esperaba era el boom de que ya tienes tu clasificación, ahora sí, toma el recurso y te vas a preparar. Pues no fue así. Luisa clasificó a París en febrero de este año. En ese momento, sus contrincantes de Brasil, Estados Unidos y Canadá ya estaban entrenando en Europa. Ella apenas viajó en mayo, mes en el que se terminó de poner al día en los pagos el Ministerio del Deporte, luego de retrasos y pagos por partes. Ahora le toca compensar la desventaja que le dejó el sistema deportivo del país. El deporte ya está considerado como política de Estado. Si es como tal, entonces que existe el recurso necesario, o sea, no dejar al deporte como la última rueda del coche. Una situación similar vivió su compañero Andrés Montaño. Ya clasificado, no pudo entrenar hasta mayo. Él habla de que urge un mejor trato y motivación al atleta. Es tajante al decir que clasificó sin nada. Y creo que eso ya depende también de las autoridades más altas. Ellos deberían poner mano dura y creo que ya es hora de que la pongan porque vienen chicos ya de temprana edad y se ven con mucho nivel y no queremos que ellos pasen por lo que hemos pasado nosotros. La marchista Glenda Morejón dice que en sus 7 años como atleta siempre ha faltado dinero. Está acostumbrada a conseguir sus propios recursos. Su preparación para los Juegos Olímpicos va como lo planea, pero porque no depende de las instituciones públicas. Si es que no tuviera las empresas privadas, no sé qué sería ahora, ¿no? Como atleta. Pero en otros casos de otros atletas que tal vez no tienen el apoyo de las empresas privadas, que solo dependen del ministerio, o sea, sí debe ser muy complicado estar esperando. Categoría 71 kilogramos. La lista continúa. El boxeador José Rodríguez no ha tenido ninguna pelea internacional desde que clasificó en octubre del 2023. Su federación, que está intervenida, no tuvo el dinero para enviarlo y apenas está planificando una concentración en Colombia y otra en Europa. Pero el tiempo se acaba. Nosotros como deportistas de alto rendimiento nos exigen resultados. Pero ¿cómo vamos a tener resultados si no tenemos el apoyo?
Restan 49 días para los Juegos Olímpicos de París. Con el tiempo en contra, los ecuatorianos clasificados solo piden que los recursos económicos lleguen a tiempo, para que esto no sea otro obstáculo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye un fortalecimiento de los controles sobre el sistema financiero y requiere que el gobierno actualice la normativa. Además, se busca ampliar el acceso a financiamiento con mejores tasas de interés. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incluye acciones que el gobierno debe ejecutar sobre el sistema financiero, es decir, sobre bancos y cooperativas. Son 3. La primera es establecer un comité de estabilidad financiera en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Ese comité deberá incluir al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, a las juntas de políticas financiera y monetaria, a las superintendencias de bancos, compañías y economía popular y solidaria, así como a la Corporación de Seguros de Depósitos. Eso debe estar listo para septiembre del 2024. El segundo punto a cumplir es dictar normas macro relativas a los colchones de capital financiero y anticíclicos, principios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que Ecuador aún no incorpora. En sencillo, son medidas que buscan mejorar la solvencia de los bancos y minimizar los riesgos a los que se puede enfrentar una institución financiera. Esto debería estar avanzado para noviembre de este año. Finalmente, el gobierno debe preparar y compartir con el Fondo Monetario Internacional un estudio sobre el sistema de tasas de interés, incluyendo recomendaciones para mejorar la asignación del crédito, la inclusión financiera y el crecimiento económico. El plazo para su desarrollo vence en marzo de 2025. Todo esto porque el Fondo Monetario considera que la calidad de los préstamos en los bancos pequeños, banca pública y cooperativas es baja, así como su rentabilidad. Además, para el organismo internacional, la capacidad para hacer frente a una eventual crisis no ha dejado de ser un reto para el sistema financiero. La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Estabilidad de la Seguridad Social. El objetivo es proteger las inversiones del BIES, ISPOL e ISFA. Adriana Bermeo con el informe. Transparencia en las cuentas y diversificación de las inversiones son los lineamientos que de ahora en adelante deberán aplicar el IES, ISPOL e ISFA, instituciones que conforman el sistema de seguridad social del país. El objetivo es minimizar el riesgo de pérdidas de los recursos de afiliados y jubilados. Los legisladores bautizaron esta serie de reformas como Ley S y fue aprobada con 74 votos en la Asamblea. Tiene 4 artículos que se traducen en estas disposiciones. 1. La información de las inversiones con plazo, monto, análisis de riesgo y el beneficio para cada afiliado deberá ser publicada en la página web institucional. También el detalle del gasto mensual y anual. Los contratos serán públicos y descargables. 2. Se podrá contratar a empresas nacionales o extranjeras para recibir asesoría en inversiones. Deben incluir como mínimo análisis de riesgos y rentabilidad. 3. La diversificación de la cartera es obligatoria. Esto quiere decir que las inversiones de la seguridad social se harán en empresas públicas y privadas, en bonos, acciones, fondos y otros. No se podrá gestionar solo un tipo de inversión. Y 4. Los bancos de la seguridad social podrán contratar seguros para las inversiones, de tal forma que si alguna genera pérdidas, se puedan recuperar. La ley también dispone el seguimiento periódico de las inversiones del sistema de seguridad social para detectar posibles riesgos y minimizarlos. Cada institución tiene que monitorear el rendimiento y la calidad crediticia de las inversiones y tendrá que ajustar la cartera cuando sea necesario. Autoridades del sur de Texas arrestaron a 7 coyoteros en plena operación de contrabando de 26 migrantes. Este grupo viajó hacinado dentro del compartimiento de un tráiler y luego fueron encerrados en una vivienda sin agua y sin luz. 11 de los inmigrantes rescatados tuvieron que ser hospitalizados. Ileana Suárez con las imágenes. La operación se ejecutó en los terrenos de esta propiedad en las afueras de San Antonio, en Texas. La policía del condado de Bexar recibió una alerta sobre actividades irregulares en el sitio y durante la intervención detuvieron a 7 personas. Hombres y mujeres operadores de una red de tráfico humano guardaban rifles y chalecos antibalas. En la casa, que no tenía servicios de agua ni luz, estaban además 26 migrantes.
que habían sido trasladados, escondidos dentro de un compartimiento adaptado en la plataforma de un tráiler. Estuvieron más de 3 horas sobre una estructura metálica sin ventilación, expuestos a temperaturas de más de 40 grados. 11 indocumentados están en el hospital con síntomas de deshidratación. Los demás fueron entregados al Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Los controles en ese sector se han incrementado desde que en junio de 2022, 53 migrantes fueron hallados muertos dentro de un contenedor. En el sur de la ciudad de Seattle, en Washington, 240 solicitantes de asilo acampan en un solar junto a una carretera desde el fin de semana pasado. Estas personas, en su mayoría, son del Congo, Angola y Venezuela y esperan que la alcaldía les permita mudarse a un motel desocupado del área. Desde 2022, iglesias locales recaudan dinero para recibir solicitantes de asilo y luego ubicarlos en moteles, pero cuando el dinero se terminó, fueron desalojados. Según las autoridades, actualmente 10,000 personas duermen al aire libre en todo el condado de King, incluyendo a estos migrantes. Y hoy se cumplen 8 meses desde el ataque terrorista de Hamás en Israel el 7 de octubre. Ese mismo día, la reacción israelí se convirtió en una guerra en la Franja de Gaza y el episodio más reciente ha sido un ataque de precisión contra un refugio en el que murieron unas 40 personas, incluidos niños. Israel asegura que en el sitio se escondían milicianos de Hamás y la yihad islámica. Informa Pedro Jiménez. Este edificio en la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, quedó semidestruido. Pertenece a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Era una escuela y se transformó en albergue para unas 500 personas que han huido de la guerra una y otra vez en estos 8 meses. Pero las fuerzas de defensa de Israel aseguran que ahí se escondían entre 20 y 30 milicianos de grupos extremistas que participaron en la incursión terrorista de Hamás el 7 de octubre. Voluntarios recorren los espacios que eran usados como dormitorios de los refugiados. Muestran restos de un cohete usado por Israel que expertos en armas dijeron que era de fabricación estadounidense. Retiran colchones y otros objetos destruidos y las manchas de sangre son evidentes en el suelo y paredes del establecimiento. 40 personas murieron aquí, entre ellas 14 niños y 9 mujeres. Hay además 73 heridos. Israel ha denunciado a la agencia de la ONU en Gaza por proteger a miembros de Hamás, llegando a decir incluso que al menos 10 miembros de la organización participaron en el ataque terrorista. La agencia lo niega y asegura que Israel ha destruido 180 de sus locales en la Franja de Gaza, matando a unas 450 personas. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, ha dicho que atacar o utilizar edificios de la ONU con fines militares atenta contra el derecho internacional humanitario, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente sobre este ataque. La Cancillería informó que se habilitaron trabajos temporales para ecuatorianos en el exterior, mientras que la Fundación Carlos Slim difunde nuevos cursos gratuitos en 21 áreas profesionales. Vanessa Robles informa sobre más servicios. Los ecuatorianos podrán trabajar en el extranjero de manera temporal mediante el programa denominado Migración Circular que difunden los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo. La postulación es gratuita en todas sus fases y no requiere tramitadores externos. Para España la estadía será de 6 meses, mientras que para Israel el tiempo de permanencia es de 1 año. Pero la Cancillería no ha especificado para cuántas ni cuáles profesiones son las vacantes. Hay 2 maneras de postular: acercándose a uno de los 24 puntos de atención del Servicio Público de Empleo en el país o ingresando al link oficial encuentraempleo.trabajo.gov.es. Da clic en la sección Buscadores de Empleo y registra a su usuario con sus datos personales. Cursos para ser repartidor a domicilio, bartender, mesero, vendedor por catálogo, manejo de tarjeta de crédito o diseñador de peticiones para inteligencia artificial son parte de las nuevas capacitaciones gratuitas que ofrece la Fundación Carlos Slim mediante su programa en línea capacitateParaEmpleo.org. Los interesados deben seleccionar la pestaña Inscríbete e ingresar sus datos personales. Son 21 áreas disponibles, como administración y finanzas, comercio, turismo, construcción, sustentabilidad, industria, salud,
tecnología y servicio al cliente. El tiempo para cursarlos se adapta a la disponibilidad del participante. Identificar problemas de ansiedad, depresión, consumo de sustancias y causas de deserción académica es lo que busca un sistema para la salud mental que lideran 4 universidades. El proyecto se implementa desde esta semana, como lo reporta Vanessa Robles. ¿Hay armonía en tu hogar? ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño? ¿Cuánto tiempo inviertes en redes sociales? Son algunas de las 100 preguntas del formulario que 7.500 estudiantes de primer semestre de todas las carreras de la Universidad de Guayaquil recibieron por correo. El acceso es mediante un link o código QR, ya sea desde el celular, tablets o computadoras. Contestarlas puede tomar de 15 a 20 minutos. En máximo 48 horas, los profesionales contactarán a los participantes para agendar un encuentro personal. Esto es parte del programa de salud mental CIEPI, desarrollado por 4 universidades. Además de la de Guayaquil, están la ESPOL, Casa Grande y Universidad de las Artes. En su primera etapa, se enfocará en los 10.500 estudiantes de primer semestre inscritos en estas instituciones. Las preguntas evalúan parámetros como inteligencia emocional, funcionalidad familiar, habilidades sociales y redes de apoyo. Serán analizadas por 12 especialistas para identificar si hay problemas de ansiedad, temor o depresión que podría llevar a un fracaso académico o abandono de estudios. Hablar de salud mental para los jóvenes suele ser como que un tema que no podemos socializar, por así decirlo, con todas las personas. O sea, debemos tener confianza con alguien para así comentarle. Asimismo, la ESPOL socializará las preguntas con sus 900 estudiantes de primer año y desarrollará talleres grupales según las necesidades de los alumnos, que según su experiencia, se concentra en las habilidades sociales. Resultados estén en el mes de octubre de las 4 universidades. Con toda esta data recolectada, se van a generar algoritmos de predicción para medir el éxito académico. También habrá sesiones individuales. Dependiendo del tipo de diagnóstico, las terapias podrían incluir 10 sesiones de 40 minutos cada una. Si el caso es más complejo, será derivado a especialistas del Ministerio de Salud Pública o el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El Metro de Quito logró un nuevo récord de pasajeros en el último mes. Esto en medio de la salida de su gerente y de una serie de problemas que tendrán que ser resueltos de manera urgente por la nueva administración. Carla Delgado sigue el tema. 4.5 millones de viajes de usuarios sumó el Metro de Quito en mayo, logrando un récord desde su inauguración hace 6 meses. Esto quiere decir que diariamente los trenes realizan 147.688 traslados de usuarios. Aunque no es una cifra menor, está por debajo de las previsiones que el sistema de transporte requiere para ser sostenible. 500.000 pasajeros al día. Esto trae a la mesa la discusión, una inquietud. ¿Cómo hacerlo más atractivo para los usuarios y cumplir con el cupo ideal para su sostenibilidad? David Dávalos, ex veedor del metro, explica que el sistema no cuenta aún con una estructura interconectada en la superficie. Es la integración del metro con los sistemas de transporte. Entonces es importante movilizar a todo el sector urbano hacia el metro, porque las famosas estaciones multimodales aún son inexistentes. Una vez resuelto ese problema, se puede, según él, pensar en una revisión tarifaria que requiera una menor subvención municipal. Según los estudios y de las diferentes consultorías que se hicieron alrededor del metro, el costo real de la utilización de cada viaje es alrededor de $1, 90 y pico de centavos, 95, está variando. El Metro de Quito tiene ingresos promedio de 1.8 millones de dólares. En mayo llegó a 1.9 millones. Sin embargo, el costo de operación mensual es de 2.5 millones de dólares, por lo que el déficit mensual de operación es de unos $700.000. Este lunes el municipio dará a conocer a la nueva administración del metro, que tendrá, entre otros problemas, volver a analizar ahora sí con cifras reales en la mano cómo hacerlo financieramente sostenible. El flautista y compositor venezolano Huáscar Barradas está en Guayaquil. Además, una obra de teatro se estrenará en el Museo de la Ciudad en Quito y en la pantalla grande vuelve Bad Boys. Estefanía Arias con la agenda de actividades de este fin de semana.
ganador de un Grammy en 2023 está en Guayaquil. El flautista y compositor venezolano Huáscar Barradas se presentará en la Casa Sino Fabiani el sábado 8 a las 20 horas con un show de jazz. Un aporte a la cultura del país. Eso es Arte Quiteño, José Gabriel Navarro, cuadro del Hospital, y Frederick Edwin Church, un texto inédito de Andrea Moreno Aguilar. Pequeños televidentes, una obra que hace un recorrido por la televisión infantil en Ecuador, del escritor Marcelo del Pozo. ¿Alguno de vosotros desea ser caballero de la corte? Los títeres vuelven al Teatro Centro de Arte en Guayaquil con la obra Hubo una vez un rey. Magia, juegos y música en vivo. La función será este domingo 9 a las 11 de la mañana. Uno de los personajes de la televisión humorística llegará a Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Chimol Trufia, superestrella, descubrirá que puede convertirse en actriz de cine. Las funciones serán el viernes 7 y sábado 8 a las 20 horas y 21 horas 30. Un recorrido teatral de personajes vivos, muertos y otros atrapados en los muros del antiguo edificio del Hospital San Juan de Dios. Entre ecos y espíritus, una obra que estará en el Museo de la Ciudad en Quito el viernes 7 y sábado 8 a las 19 horas 30. Los chicos malos regresaron a la pantalla grande. Son Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys hasta la muerte. La cuarta entrega de esta saga llena de acción y comedia ya se estrenó a escala nacional. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador realizará una gira por las Islas Galápagos, denominada Entre Estilos. Será en San Cristóbal el sábado 8 a las 19 horas. La entrada es libre. Los Lobos, banda marcada por Estados Unidos. La red narcocriminal Los Lobos tiene injerencia en 18 cárceles del país. Por muchos años ha organizado el tráfico de armas cobrado por los pabellones, extorsionando a familiares de los presos, además de dedicarse al microtráfico y también protagonizar algunas masacres. Televistazo con los datos. Un informe de inteligencia policial establece que el grupo narcocriminal Los Lobos tiene injerencia en 18 de las 35 cárceles del país. En ciertos centros ha protagonizado amotinamientos y crímenes en medio de una guerra contra los choneros para tener el control del sistema carcelario. La mayor crisis fue durante 2021 y 2022, 430 presos asesinados en 11 masacres. Por estos enfrentamientos, las autoridades penitenciarias agruparon a los presos de acuerdo a su afinidad delictiva. Actualmente los cabecillas y brazos armados de estas organizaciones están recluidos en La Roca, pero el informe policial detalla los centros donde los lobos tienen injerencia. En la cárcel El Turi en Azuay, en Imbabura, Archidona Napo, Riobamba y Alausí en Chimborazo, Regional Cotopaxi, Puyo en Pastaza, Ambato en Tungurahua, la cárcel El Rodeo en Portoviejo, Cañar, Azogues, Machala y Zaruma en El Oro, la cárcel de Loja, la penitenciaría y La Roca en Guayaquil y la del Inca en Pichincha. Todo es controlado por alias Pipo desde la clandestinidad en coordinación con alias Palanqueta, que está detenido en La Roca. Las cárceles están militarizadas desde enero de este año. Allí los lobos habían instalado sus centros de operación criminal. En los pabellones donde tenían el control, cobraban por las celdas, extorsionaban a los familiares de los detenidos y se dedicaban al microtráfico. También ordenaban sicariatos, el traslado de cocaína y armas que eran entregadas por el cártel Jalisco Nueva Generación.
No hay información oficial que determine que estos delitos estén totalmente erradicados, pero en los últimos 5 meses no se han reportado sicariatos ordenados desde las cárceles, pues además las visitas están suspendidas. Los uniformados han decomisado más de 1.000 celulares y redes de internet han sido destruidas para mantener a los reos incomunicados. Durante esta semana, 20 grupos afines a la organización terrorista Los Lobos fueron ya capturados en 6 provincias. En Los Ríos, por ejemplo, 8 secuestradores quedaron detenidos específicamente en Quevedo. En una zona periférica de Quevedo conocida como El Desquite, miembros de la Fuerza de Investigación Criminal FIAC capturaron a 8 integrantes de Los Lobos. Los encontraron en una vivienda donde tenían a 4 secuestrados. La red estaba encabezado por alias La Chama. Esta captura formó parte de la Operación Cero Impunidad 3, que durante esta semana descubrió otras 20 agrupaciones esparcidas en 6 provincias de la costa y que están relacionadas a este grupo terrorista. Dentro de las personas aprendidas en flagrancia que estaban cometiendo delitos, tenemos 114 personas, 55 por tráfico de drogas, 26 por tráfico de armas, 23 por robo de vehículos y 10 por asesinato. Entre los 114 detenidos hay 42 con conexiones a distintos grupos de delincuencia organizada. De acuerdo al director nacional de Seguridad Ciudadana, uno de los delitos que más cometen los lobos en Los Ríos es el secuestro. Este año ya se calculan 310 en la provincia. 2.000 municiones, 43 armas de fuego, 2 granadas y 409 tacos de dinamita fueron decomisadas en esta operación. El bloque de seguridad que opera en Manabí está tras la pista de alias Fito. Hoy en una de sus intervenciones ingresaron a la vivienda del cabecilla de los choneros. Además, en Esmeraldas, los agentes de la Armada decomisaron 1 tonelada de droga en medio de una persecución que se llevó a cabo en alta mar. Este viernes, el bloque de seguridad intervino una parroquia de Manta, en Manabí. Policías y militares ingresaron a una casa que, según indicaron, es la de José Adolfo Macías, alias Fito. Buscaban datos para dar con el paradero del cabecilla de los choneros, quien en enero se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Como parte de ese operativo, los agentes ingresaron a otra vivienda en el sector La Pradera y capturaron a alias Terremoto, que según las Fuerzas Armadas es un sicario e integrante de la banda de los choneros. Agentes de la Armada participaron en una persecución contra hombres que se movilizaban en una lancha a 40 millas náuticas del puerto de Esmeraldas. Los sospechosos transportaban 970 bloques de cocaína que estaban distribuidos en 49 sacos, pero lograron lanzarlos al agua para huir. Aunque los uniformados no han explicado cómo escaparon, pudieron decomisar la embarcación con 1 tonelada de droga. Desaparecieron letras y figuras de metal del Monumento de la Independencia, que está ubicado en el centro histórico de Quito, a pocos metros del Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande. Los habitantes del sector afirman que la delincuencia afecta a ese espacio emblemático de la capital. Alex Ceballos tiene un informe. Los delincuentes burlaron la seguridad policial y militar y se fueron contra el Monumento a la Independencia, en pleno corazón de la ciudad. Los nombres de los próceres ya no están. En la placa conmemorativa al primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, ahora solo se lee una de las hojas metálicas de acanto que decoraban los costados de las placas. También se llevaron. El león no se libró del vandalismo. La flecha en su lomo ya no está. Durante la administración del exalcalde Santiago Guarderas, se invirtió $120.000 para la restauración. La obra fue entregada en junio de 2022. Es un lugar admirado por turistas nacionales y extranjeros que todos los días llegan. El monumento fue construido en 1906. Una explosión en una lavandería alarmó a los habitantes del centro de Machala. La onda expansiva destruyó ventanales del edificio y 3 personas resultaron heridas por los vidrios. Fabricio Lapo cubrió el incidente. La explosión retumbó en el centro de Machala,
provocando que las puertas metálicas de una lavandería en la calle Sucre salieran volando hasta el otro lado de la calle. La detonación, ocurrida a las 6 de la tarde de ayer, destruyó los ventanales del primer piso de este edificio y dejó 3 personas con heridas leves. 12 bomberos en 2 motobombas atendieron la emergencia e inspeccionaron la lavandería, donde quedó ropa esparcida, paredes destruidas. Los residentes del área fueron evacuados y los heridos trasladados al hospital Teófilo Dávila. Según el jefe del cuerpo de bomberos, la explosión fue causada por acumulación de gas. Durante 3 horas la circulación vehicular en la zona fue restringida y hubo 30 locales en los alrededores que dejaron de atender en la noche por precaución. Se investiga dónde se originó la fuga de gas. Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual, y su abogada Angélica Porras, sentenciadas por violencia en contra de la fiscal Diana Salazar, reaccionaron en un video publicado en la red social X, en el que dicen que ni se retractarán ni acatarán la sentencia del dictamen del Tribunal Contencioso Electoral. Queremos decirles al país, a todos ustedes, que no vamos a borrar nada de nuestras redes sociales, que no nos retractaremos de ninguna denuncia de plagio que hicimos en contra de Diana Salazar, que no vamos a pedir disculpas públicas. A pesar que esto nos pueda llevar a la cárcel, estamos dispuestas a asumir esa responsabilidad. La comisión que analizará el informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa, no pudo reunirse este viernes para la designación de autoridades que la conformarán. Ellos tendrán un mes para verificar los datos que entregó el Ejecutivo, como lo reporta Patricio Díaz en el siguiente informe. El análisis del informe a la Nación del presidente Noboa todavía no empieza. Este viernes debía reunirse la comisión conformada por el Pleno, pero faltaron 2 legisladores y no se pudo avanzar. Esperaban designar las autoridades de la mesa. Son 5 asambleístas: José Vallejo del Correísmo, Rosa Baltasar de Pachacuti, Samuel Celeri del Partido Social Cristiano, Jorge Peñafiel de Construye y María Fernanda Jiménez, quien ha firmado comunicados con el oficialismo, pero hoy ese bloque dice que no tiene representante. Jiménez se habría alejado de la bancada. La comisión nació de una iniciativa del correísmo apoyada por las otras bancadas, con la intención de contrastar los datos que el presidente de la República presentó en sus 28 minutos de intervención ante el Pleno el pasado 24 de mayo. Nosotros tendremos que evidenciar que en efecto esos datos son equivocados, son falaces, son mentirosos, o en efecto decir que son correctos, están sustentados y tienen realidad, tienen consecuencia. Esto abrió las alertas del oficialismo, que incluso acusan a la oposición de querer afectar al gobierno. Pero los comisionados lo niegan. Dicen que el análisis será técnico y se basa en si lo expuesto por el presidente cumplió el ordenamiento jurídico, el plan de desarrollo del país y el plan de gobierno del jefe de Estado. Insisten en que no hay otras intenciones. Un informe no es para afectar a nadie, ¿no? Un informe técnico de cumplimiento e incumplimiento, pues, y el resto tendrá que verse una vez que hayamos terminado con nuestra misión. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe con recomendaciones que deberán ser aprobadas por el Pleno. Imágenes en redes sociales alertaron sobre una inusual y espesa neblina en gran parte de Guayaquil durante esta tarde. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, en un comunicado explicó que el efecto llamado bruma es provocado por la circulación de aire frío proveniente del sur del continente junto a contaminantes atmosféricos locales. La entidad prevé que la neblina disminuya en las próximas horas. Participantes del programa Playas Más Limpias, Acciones Más Verdes organizaron una gran minga de limpieza en Olón, en la provincia de Santa Elena. 352 voluntarios de 6 provincias se inscribieron en este taller gratuito dictado por la Embajada de Estados Unidos. Los activistas llegaron de provincias de Loja, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y comunas de la provincia anfitriona, Santa Elena, con sacos, gorras, guantes y pinzas para recolección. Se reunieron en la playa de Olón, en la parroquia Manglar Alto, para la gran minga de recolección, liderada por la red Inspira Ecuador de la Embajada de Estados Unidos. Salieron en grupos para recorrer la faja costera. Son los 352 participantes del taller Playas Más Limpias, Acciones Más Verdes, que tras 2 meses de formación,
Este viernes se certificaron como líderes ambientales. Lo que ambos aprendimos de ese taller es, por ejemplo, hacer el compost, de cómo se hace con el abono orgánico y para poner en nuestras hortalizas, nuestras plantas, ya no utilizar lo químico. Hacer eso, también nos enseñaron también a clasificar la basura. El recorrido duró 3 horas. Botellas de plástico, de vidrio, latas de cerveza, tubos de metal y canecas fueron parte de los desechos recolectados en 5 kilómetros de playa. Otros gremios locales también se sumaron a la jornada. Bueno, lo que acabamos de recolectar se suma a las 2,5 toneladas que más o menos recolectamos por mes en las playas de Santa Elena. Mingas que hacemos una vez por semana. Además de la minga, hubo una ceremonia donde recibieron la certificación. Todos los participantes de nuestros talleres son profesores, servidores turísticos, comunidad en general, adultos mayores. Según el colectivo Mingas por el Mar, ya son 4 millones de toneladas de residuos de plásticos arrojadas al océano en todo el mundo en lo que va del año. Hoy se llevó a cabo en Quito la audiencia de acción de protección que busca definir la legitimidad de las autoridades posesionadas en la Universidad Central. La decisión de convocar o no a nuevas elecciones está a cargo de una jueza de lo civil, informa Hernán Higuera. La Universidad Central sigue sin saber lo que ocurrirá con sus autoridades. La audiencia de acción de protección solicitada por Patricio Espinosa para defender su elección como rector de esa universidad duró 8 horas y deberá esperar 8 días más para conocer la decisión de la jueza de lo civil, María Lorena Figueroa. Ella recibió las pruebas de cargo y descargo sobre presuntas irregularidades en las elecciones de la universidad más grande del país. ¿Llegó a ese puesto legalmente? Yo soy el rector de la Universidad Central del Ecuador, bajo elecciones legales, democráticas, universales, dentro de los derechos humanos y de la Constitución de la República de nuestro Ecuador. Durante la jornada, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad afines a Espinosa realizaron una marcha y un plantón. Con gritos y banderas cuestionaron la decisión del Consejo de Educación Superior, que tras análisis técnico-jurídico ordenó repetir las elecciones. Los contrincantes electorales del rector salieron satisfechos de la audiencia. Esperan la resolución. Se ha escuchado con detenimiento cada uno de los planteamientos porque ese es el tema, ¿no? Aquí lo que se resuelve es si la acción de protección es la adecuada o no. En 8 días entonces se tendrá el pronunciamiento de la juez. Y desde mañana hasta el domingo 16 de junio se desarrollará la Feria Internacional del Libro en Quito. Habrá 300 actividades, 107 stands y escritores nacionales e internacionales que participarán en conversatorios y presentarán sus textos. Adriana Bermeo con el detalle de esta agenda. Se levantan paneles, se alistan las repisas y se acomodan los libros. El escenario va tomando forma para lo que será la fiesta de los lectores. Desde este sábado 8 hasta el domingo 16 de junio se realizará la Feria Internacional del Libro 2024 en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario en el norte de Quito. Durante 9 días habrá charlas, entrevistas, lanzamientos de libros y firma de ejemplares. Son 300 actividades. 180 panelistas nacionales y extranjeros y 107 stands con novedades y descuentos entre el 20 y el 50%. 10 librerías independientes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Macas estarán en la fiesta. Colombia es el país invitado con 20 escritores, entre ellos la galardonada Piedad Bonet, autora de libros como Lo que no tiene nombre, en el que narra la muerte de su hijo. Mañana tendrá un conversatorio a las 17 horas. María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana, participa con un conjunto de relatos sobre las mujeres, la salud mental y la violencia, recogidos en el libro Visceral. Mañana tendrá una charla a las 14 horas. La presencia de Sebastián Cordero va a presentar su película Crónicas, va a haber un conversatorio en torno a su película. Carlos Noroña va a tener una actividad extraoficial de la feria, va a presentar su libro, va a venir acá también. Tenemos escritores internacionales muy interesantes invitados también, Gabriela Wiener, Gabriela Cabezón Cámaras, María Sonia Cristóbal, Mario Bellatín. Viene Mariana Palova, la autora mexicana de Océano, que va a dar al menos 2 charlas y una firma de libros. La agenda completa de la Feria del Libro se puede descargar en quitocultura.com.
Están previstos espacios para niños y jóvenes y presentaciones musicales. De martes a jueves se desarrollará el primer Congreso Nacional de Correctores de Textos. La Miss Universo Shainis Palacios ya está en Ecuador. Ella es invitada al evento del Miss Universo Ecuador que se llevará a cabo en Machala mañana. La reina de belleza ofreció una rueda de prensa y recibió las llaves de la ciudad como huésped de honor. Fabricio Lapo con un resumen de la agenda de Palacios en la ciudad orense. Este viernes, la Miss Universo Shainis Palacios realizó su primera actividad pública en Machala. Cerca de la 1 de la tarde llegó al municipio custodiada por una caravana de 10 vehículos y 25 hombres entre guardias privados y policías. La nicaragüense de 24 años arribó anoche al país, ya que está invitada al Miss Universo Ecuador, y hoy se reunió con los organizadores del certamen de belleza. Además, compartió un almuerzo con las 25 candidatas que compiten por el título nacional. Creo que Machala tiene la combinación perfecta. Me hablaban del oro, me hablaban del camarón y me hablaban del banano, plátano o guineo, como le llaman ustedes. Diría de que no se busque más en el mundo, porque en Machala lo existe todo. Durante 30 minutos ofreció una rueda de prensa y recibió las llaves de la ciudad como huésped de honor. Palacios, modelo y comunicadora social, fue elegida Miss Universo en noviembre del año pasado en El Salvador. Estar compartiendo con todos ustedes esta alegría. La primera, de celebrar que el día de mañana conoceremos a la nueva delegada de la belleza ecuatoriana para la representación de Miss Universo en su 73 edición en México. Este año el certamen experimenta algunos cambios como la eliminación del límite de edad en las participantes y la flexibilización de las restricciones relacionadas con el estado civil y la maternidad. La velada será en exteriores, en el Parque Zoilo Ugarte del Andívar Sur de Machala. 268 policías y 60 bomberos estarán a cargo de la seguridad. El azul oscuro de sus aguas y la presencia de neblina que la rodean generan un atractivo único en la laguna San Marcos, en las faldas del Cayambe. Un equipo de Ecuaterra llegó a esa zona turística que además es importante para los cultivos de las poblaciones aledañas. Es uno de los rincones mágicos del Cayambe. Es la laguna de San Marcos. Un paraje escondido que se aprecia mejor desde el aire. Aquí está desde siempre, producto de los eventos volcánicos y glaciares del Cayambe. La tercera montaña más alta del Ecuador, que se eleva hasta 5.790 metros. La laguna es alargada, una verdadera placa de agua de 1.500 metros por 800 de ancho y 45 metros de profundidad en su parte más honda. Está entre Pichincha e Imbabura, a 99 kilómetros de Quito. Es el corazón de la reserva Cayambe Coca, tupida de pajonales, árboles de mortiño, achupayas, romerillo, chuquiragua y bosque nativo, con pequeñas poblaciones de polilepis, árboles de papel con hojas de color marrón oscuro que tiñen el paisaje. El agua solo es removida por leves olas que surcan la superficie. Su color azul oscuro da un toque místico, sobre todo cuando la neblina cubre la laguna en parte, dejando ver apenas las cimas de las lomas boscosas que la rodean. La temperatura, que varía entre 6 y 12 grados, es propicia para las truchas que la habitan. Estar protegida explica su gran tamaño. La laguna se ha hecho estudios un poco más finos con lo que se llaman los macroinvertebrados, que son insectos acuáticos, que nos permiten determinar o conocer a través de ellos el estado de conservación de la laguna. No tenemos en la laguna una especie de pez nativo que se haya registrado, a excepción del pez introducido, que es la trucha. Aquí el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento y la ligera lluvia que por momentos roza las hojas. Permite apreciar el canto de los pájaros punteados. Comparten el espacio con buitres, el cóndor andino, los halcones, búhos y colibríes. Las lomas de Murlo Filo al este y Filo de Talcas al oeste. Los glaciares del volcán Cayambe nutren a la laguna tras recorrer unos 12 kilómetros. Sus aguas conforman los ríos Arturo, Boquetón y San Pedro.
fuente hídrica de un ecosistema vital para las poblaciones aledañas y para la fauna de la reserva. Osos de anteojos, venados, lobos, zorrillos, pumas y murciélagos. San Marcos es el eje principal del proyecto del sistema de riego Cayambe-Coca. Nosotros podemos captar aquí en cada río desde 100 litros por segundo hasta 1.5 metros cúbicos por segundo que alimentan al embalse de San Marcos. Por eso, desde hace 5 años es una de las fuentes hídricas más protegidas por los comuneros. Dame fuerzas, dame aliento para seguir cosechando. Que cultivan en las faldas de las lomas papas, maíz, cebollas y acelga. Nosotros simplemente a las fuentes de agua es lo que cuidamos, es para que no hagan quemar los páramos, no le vayan a sacar maderas, yo qué sé. La laguna de San Marcos es otro regalo escondido de la naturaleza. Bueno, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana en su emisión de fin de semana a las 7 de la noche. Y también sigan las noticias a toda hora, siempre información actualizada en ecuavisa.com y por supuesto verificada con el sello de Televistazo. Excelente fin de semana. Buenas noches.